Bendito sea su nombre. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Gloria a Dios. Bendito. Entonces, va a venir una gran persecución, hermanos, que es tribulación. Alabado sea Dios. Santo sea el Señor. Dice, el cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo ese espíritu, pero es un espíritu muy pequeñito. No es un espíritu grande. No es un espíritu grande. Amén. Pero ya viene ese espíritu de iniquidad. Y por eso dice acá, gloria a Dios. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Bien? Entonces tiene que suceder algo, gloria a Dios, que haga que se manifieste a este anticristo. Gloria a Dios. Entonces todos dicen, oh, no, es que se va a ir al Espíritu Santo. Es que se va a la iglesia. No, hermano. Gloria a Dios. La iglesia no se va a mover hasta que suceda todo lo que está escrito. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros decía esto? O sea, gloria a Dios, ustedes vean la carta de primera de Tesalonicenses y la segunda de Tesalonicenses, tiene que haber luz. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia? Amén. ¿Ven? Bendito sea su nombre. Y tiene que haber fe. Tiene que haber fe. Gloria a Dios. ¿Ven? Y tiene que haber enseñanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque a veces nosotros no entendemos qué es lo que lo detiene. Entonces, o lo cubramos y decimos, no, es el Espíritu Santo. O no, lo de la iglesia, otro es la fe. No los dones, un sinnúmero de cosas. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Pero aquí vamos a ver. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, hay algo que está cubriendo la iglesia, la está protegiendo. Amén. Y cuando nosotros oramos, gloria a Dios, Dios viene, envía su protección, sus ángeles, gloria a Dios. O te da fuerza para estar firme contra estas pruebas y estas cosas que nos suceden a veces y que nos quieren sacar del camino, gloria a Dios. Pero es Dios que nos está probando, como dice esa preciosa alabanza. Amén. Es Dios que nos está probando. Amén. Así que las pruebas, ¿cómo tenemos que recibirlas? Con gozo. Amén. Gloria. Porque es de parte de Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Tú sabías que algo me faltaba. Gracias por esa prueba. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hay situaciones en nuestra vida que nos afectan, pero Dios quiere que nosotros tengamos paz en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Él está viendo este misterio de iniquidad. ¿Ven? Entonces, y este misterio de iniquidad, digamos, nosotros no vamos a ser amigos del mundo. A veces nos entristecimos que queremos ser amigos de alguien, o queremos que alguien escuche la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Y a veces, digamos, recibimos garabatos, insolencias, amén, escupitajo, qué sé yo. Amén, pero es Dios que a la cual lo están haciendo. Amén. Qué pena, qué tristeza. Gloria a Dios. Pero no nos amedrentemos, ni todo lo contrario, gloria a Dios. Alabado sea Amén. Dios. Porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que seamos dignos, dice como la iglesia de Tesalonicenses, dignos de su llamamiento. Sí, Señor. Si lo hicieron con el Señor, ¿por qué no lo hace con nosotros? Amén. De pasar sus mismas pruebas. Pasar las pruebas que pasó el Señor. Alabado sea Dios. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y solo que hay aquí en el presente lo detiene. Amén, es una persona, es algo. Hasta que la su vez sea quitado del medio. O sea, va a llegar un momento dado que esa protección va a ser quitada. Amén. Orando, hermano, años viendo esto, orando y buscando quién. Gloria a Dios. Hasta que Dios ha revelado esto.
En medio de la tribulación, en medio de la angustia, gloria a Dios, Dios tiene una esperanza para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y la única esperanza que debemos nosotros poner es en una reunión con nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces quiero que vayamos a San Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. San Mateo 24. Santo es el Señor. Versículo 23. San Mateo 24, 23, 22 por aquí. Gloria a Dios. Eso es. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Señales ante el fin. Dice, versículo 23 dice así: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Amén. Gloria a Dios. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Amén. Pequeño versículo por importante. Amén. O sea, el Señor insiste en esto. Esto es lo que está diciendo. Pues insisto, lo he dicho antes. Amén. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Amén. Gloria a Dios. Porque algunos dicen, uy, Gloria a Dios. se proclama avivamiento, gloria a Dios, a las 7 de la tarde. Y llaman un avivamiento programado. Amén. Eso no es de Dios, ¿no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Los avivamientos no se programan. ¿Qué es lo que se hace? Gloria a Dios. Se ora. Amén. Para que Dios manifieste su presencia. Y baja la presencia de Dios y quiebre el yugo de opresión y toda obra del mal, todo pecado, arrepentimiento. Gloria a Dios. Lloro, clamor. Amén. Bendito sea su nombre. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios para siempre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Amén. 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 ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Carne. Los buitres quieren comer carne. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Que el Señor está advirtiendo, gloria a Dios, que no vayamos a cualquier lado, gloria a Dios, porque ahí quieren comer carne de cristianos. Por eso dice, los buitres están preparados, gloria a Dios, para juntar esas carnes y atrapar. Pero ¿qué nos dice el Señor? Gloria a Dios. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo acá? Gloria a Dios. Que cuando venga este enemigo, Gloria a Dios. gloria a Dios, va a tratar de destruir la iglesia. Tal como lo dice Apocalipsis capítulo 12. Gloria a Dios. Que va a hacer guerra contra toda la descendencia de esta mujer, que es Israel. Gloria a Dios. Es la iglesia perseguida. La iglesia, alabado sea su nombre, porque viene este anticristo. Gloria a Dios. Y antes que venga, gloria a Dios, vamos a pasar, gloria a Dios, esta tribulación, antes que venga nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso que la apostasía viene. ¿Por qué viene la apostasía? Porque muchos tienen centrados sus ojos en lo que les rodea. Las bendiciones temporales, las cosas de esta vida, la salud. Gloria a Dios. Amén. Muchos están pasando situaciones muy inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la que quiera aprender la parábola.
Gloria a Dios. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que producir en la higuera? Su rama está tierna. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo nosotros el Señor nos pone tiernos? Ya no soporto más esto. Ahí viene el momento de la bendición de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios nos quiere quebrantar. Porque Él está con el corazón entero. Gloria a Dios, Jesús. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Santo es el Señor. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Gloria a Dios. De cierto digo que no pasará esta generación que estamos viviendo ahora. Amén. Es la generación, gloria a Dios. Ya no queda nada. Amén. Amén. Gloria a Dios, ya no queda nada, Sí, Señor. hermanos. Gloria a Dios. Entonces va a ser quitado este que lo detiene. Gloria a Dios. Y quiero ir, gloria a Dios, a Apocalipsis 12 y Daniel 12. Una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban. El dragón y sus ángeles. Queridos hermanos, ¿cómo están ustedes, amigos? Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? ¿Cómo están ustedes, amigos? Todos los que nos ven y siempre están atentos a nuestros posteos, les saluda un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, en este primer día ya del mes de abril. Hoy día comenzó abril, hoy día también acá en nuestro país se cambia la hora, se atrasa una hora y entramos en horario de invierno. Los saludo a todos ustedes en este tranquilo día sábado, un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, presidente del Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se Acerca. Sé que hemos tenido varias complicaciones por el tema de los posteos que estamos haciendo, que lamentablemente las notificaciones nos están llegando a una gran e importante cantidad de hermanos. Pero bueno, nosotros tenemos que entendido, hermano, que esta es una guerra, que naturalmente los enemigos del Evangelio y en especial el espíritu demoníaco va a tratar de impedir que la gente pueda oír y conocer la verdad. A Dios gracias, no somos el único ministerio, no somos el único concilio, somos un ministerio sano, muy conservador. Estuvimos ayer tocando un tema también muy, muy interesante. En relación al ecumenismo, a la unidad de todas las iglesias, pero hoy día vamos a seguir hablando sobre esto de derribando mitos católicos. Yo lo primero que le quiero compartir es que yo conozco muy por dentro el catolicismo romano, porque yo fui católico apostólico romano hasta los 20 años de edad, y yo no provengo de una familia evangélica, cristiana, o de una familia protestante, como algunos le llaman, porque no tuve ningún tipo de vínculo familiar con nadie, un pariente lejano, un primo, una tía, o abuelos o bisabuelos que profesaran la fe evangélica. No tuve esa dicha, esa honra, ese privilegio que han tenido muchos de ustedes de nacer en un hogar evangélico y algunos de nacer en un hogar pastoral.
Entonces el conocimiento de la Biblia era nulo en nuestra familia. Nosotros teníamos todo un concepto muy diverso de todo lo que tiene que ver con los dogmas católicos, las costumbres católicas, las tradiciones católicas, la tradición oral o eclesiástica católica, los sacramentos católicos, pero de la Biblia sabíamos poco o nada. Entonces conozco muy bien del catolicismo porque me convertí a los 20 años de edad y mis padres católicos se convirtieron en el Evangelio y en el fondo toda mi familia se convirtió en Jesucristo. Entonces conozco muy bien el tema y lo puedo abordar con toda autoridad en estos casi 40 años que por la gracia divina llevo predicando el Evangelio y sirviendo a Jesucristo con buenas y malas. En general uno puede decir que Dios ha sido muy bueno, pero uno también sabe que han habido momentos muy difíciles y hemos podido permanecer. Y como predicador fiel a lo que aprendí cuando me convertí, una de las cosas, o de la gran cantidad de cosas que aprendimos, de doctrina que aprendimos, es que sin lugar a dudas el catolicismo romano es una fe falsa. Yo reitero esto y quiero que usted lo entienda, amigo católico. Nosotros no tenemos ningún tipo de resentimiento con ninguna persona que profesa la fe católica. Si el problema no está en las personas en sí, aunque también ellos tienen una responsabilidad, cada católico de leer la Biblia, que la mayoría no lo hace, sino que el problema que nosotros tenemos es con la institución católica, con lo que enseña la Iglesia Católica. Y dentro de los mitos católicos que ellos le hacen creer a su gente, a los pocos que hoy día se adhieren oficialmente a la Iglesia Católica en el sentido de asistir a misa, de estar comprometido con la fe, porque hay una cantidad de varios millones y millones de católicos en el mundo y no tienen ningún compromiso con su fe, ni siquiera van a misa los días domingos. Pero aquellos que son un poquito más apegados al fundamentalismo católico, se les enseña que nosotros los evangélicos no creemos en María y no amamos a la Virgen María. Yo le voy a leer un pasaje bíblico, y aquí hay justamente un estudio que yo tengo que habla sobre los mitos católicos en relación al protestantismo. ¿Cómo no creer en alguien que la misma Biblia nombra, menciona y expone? Por supuesto que el cristianismo evangélico cree en la Virgen María, pero no lo hace con las prerrogativas con que la adorna la fe católica romana, sino que lo hacemos en función de lo que la palabra de Dios revela. Y aquí se lo voy a leer. En el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel, que el ángel mensajero, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, que es donde Jesucristo se crió, Nazaret. Por eso se le llama a Jesucristo Nazareo, Nazareno, no Nazareo. Nazareo es otra cosa distinta, es un voto de Números capítulo 6, verso 1, en el cual se consagraba a un hombre, a un varón, a Jehová, y no podía comer nada, ni beber nada de la vid, ni vino, ni jugo de uva. Se consagraba completamente al Señor y se dejaba crecer el cabello. Eso eran los nazareos. Jesucristo no era nazareo, así que es un error creer que Jesucristo usaba el cabello largo, porque la Biblia no lo dice. Jesucristo era de Nazaret. A una virgen, esta palabra en el texto original hebreo
del Antiguo Testamento, porque está el Nuevo, usa la palabra almá, que significa una mujer de pureza sexual. Desposada significa que había firmado ya una especie de contrato con un varón que se llamaba José. El desposorio era un contrato en el cual ambos ya estaban casados, pero no se habían unido todavía en matrimonio o no habían tenido coito, ¿no es cierto? No se habían unido físicamente. Dice que este varón se llamaba José, el padre político de Jesús, de la casa de David, el rey David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo salve, que era un saludo muy cotidiano en aquellos tiempos, salve muy favorecida. Dice el Señor es contigo, de aquí sacan un rezo los católicos. Dice, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación? O sea, ¿qué tipo de salud es este? ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia. No dice que María era llena de gracia, como dice el rezo católico, María llena, eres de gracia. No, dice, has hallado gracia. Si usted va a Génesis, creo que en el capítulo 6, verso 8, dice que Noé halló gracia. No dice que era lleno de gracia, dice que halló gracia. Has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, en el hebreo Yeshua, que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, significa sobre la casa de Israel, para siempre. Y su reino, porque Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto que voy a ser madre? Pues no conozco ahora, o sea, no he tenido yo intimidad, todavía soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Los ateos dicen que que nosotros decimos que es una paloma la que dejó embarazada a María. Ignoran completamente la Biblia porque no dice eso. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, tu parienta Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bendito sea el Señor. O sea, ¿cómo los católicos dicen que nosotros no creemos en María? ¿Y cómo no vamos a creer si María aparece en la Escritura? Aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 1, aparece aquí en el Evangelio de Lucas,
Por supuesto que el cristianismo evangélico cree en la Virgen María. Lo que pasa es que nosotros no creemos como creen los católicos, creemos a la luz de la Escritura. Y es ahí donde tenemos los grandes problemas, los grandes conflictos que hemos tenido toda la vida con los católicos, en el sentido de que los católicos o los líderes católicos le dan un lugar a María que no corresponde, que la Biblia no le da. Seguimos enseñando. Ellos, por ejemplo, dicen que María es la madre de Dios. Eso es ridículo. María fue la madre del que fue Dios, pero no del Dios, porque Dios no puede tener madre, porque si Dios tuviera madre tendría que tener padre. O sea que podríamos decir perfectamente entonces que Dios tendría que tener abuelo. Absurdo. Ese concepto de que Dios tiene madre o tiene padre es un concepto pagano de la mitología greco-romana. Eso no es algo bíblico. Entonces seguimos diciendo, María es una joven virgen, hebrea, o sea judía, temerosa de Dios, obediente a sus designios, dichosa y bienaventurada como ninguna, y elegida por Dios mismo para encarnar humanamente a su Hijo unigénito Jesucristo. Por lo tanto, nosotros creemos en que Jesucristo fue concebido en forma virginal. Lo que nosotros no creemos es en la perpetua virginidad de María, porque María después se casa con José y tiene más hijos. Y eso dice San Marcos capítulo 6, versículo número 3. Y cito todos los versículos bíblicos que me recuerdo, porque usted sabe, hermano, que una de las características, entiendo que no es por nuestra capacidad, entiendo que es la divina gracia del Señor sobre nosotros, pero una de las cualidades o características que identifican a nuestro ministerio es que hemos sido toda la vida muy bíblicos para nuestras exposiciones. Y es el consejo que yo le doy a los jóvenes predicadores que preparamos, lo que enseñamos a los líderes en la escuela dominical, a nuestros concilios y pastores que están bajo mi cobertura, de que nuestros mensajes, por muy fuertes que sean, por muy fuertes o lacerantes que parezcan, tienen todos que tener mucho argumento bíblico, que tenemos que citar las escrituras para comprobar que lo que estamos diciendo es cierto. No solamente decir cosas que son ciertas, sino que esas cosas que son ciertas tienen que ser afirmadas, absolutas y totalmente. Por las sagradas escrituras. Entonces, lo que el cristiano evangélico, el Hijo de Dios, cree es que María es una mujer que fue elegida por Dios, que su alma está en el cielo. Lo que nosotros no creemos, lo que nosotros no podemos aceptar, porque no es bíblico, porque no está en la Escritura, son los adicionales místicos sobrenaturales que especialmente el clero o los teólogos católicos le han asignado a María.
que básicamente se llama la hiperdulía. La hiperdulía, que es la sobredimensión de la imagen de María, que le adjudica la teología católica. Que está todo esto, hermanos queridos, ajeno a toda la Escritura. Los católicos no me pueden demostrar que María es la Madre de Dios. No pueden demostrarme bíblicamente que es siempre virgen. No pueden demostrarme que está en el cielo intercediendo por todos. Nosotros. No pueden demostrar por la Escritura que nosotros le tenemos que encender velas, que le tenemos que encender ciros, que tenemos que hacer imagen de ella, que la tenemos que transportar de un lugar a otro, que tenemos que hacer procesiones de María. No pueden demostrar por la Biblia que a María hay que rezarle o que hay que invocar, y que María es corredentora, que es la mediadora de todas las gracias, que es la esposa del Espíritu Santo. Todos estos títulos o nombres que se le asignan a María no son bíblicos, y los católicos no pueden demostrar por sus Biblias. No por esta, porque esta Biblia es la Reina Valera. Si los católicos tienen prejuicios en relación a nuestra Biblia, nuestra excelente Biblia Reina Valera, bueno, que me demuestren por sus versiones. ¿Cuáles? Por ejemplo, a ver, por medio de la Nacarcolunga, una Biblia muy usada en México en la década del 70, la versión latinoamericana, que también fue muy popular en la década del 70-80, la versión Monseñor Strobinger, la versión latinoamericana y muchas de las otras versiones, la Vulgata Latina, que me demuestran por la Biblia todos estos roles, títulos que se le dan a la Iglesia, a la Virgen María. María, no dice la Biblia que María esté en el cielo intercediendo por nosotros. No hay ningún pasaje bíblico que diga que a María hay que celebrarle un mes, que se llama justamente el mes de María, que comienza el 8 de noviembre y termina el 8 de diciembre, y tanto que en Chile ese día, el 8 de diciembre, lo hacen un día festivo. Todo esto que estoy diciendo, que sé que debe irritar y debe molestar mucho a los católicos, no me lo pueden demostrar por sus Biblias, ya que no creen en nuestra versión Reina Valera 60. Bueno, usan sus versiones bíblicas para demostrar por medio de esas versiones lo que estamos diciendo. Todo esto que le adjudica, los títulos, nombres, ¿no es cierto?, prerrogativas que le asigna la teología católica a María, que son absolutamente ajenos a la Escritura. Por ejemplo, repito, Madre de Dios, corredentora, cuando la Biblia habla de que el único redentor es Jesucristo. Corredentora significa que ayuda a Jesús en la salvación. La Biblia dice en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. Alguien recién estaba citando el versículo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice que no hay salvación en nadie más. Eso dice Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro, entienda, en ningún otro hay salvación. Si María es corredentora, significa que también tiene poder para redimir, porque viene de redimir, corredentor. Por ejemplo, Reina del Cielo. Ese título se le asignaba a una diosa pagana, egipcia y cananea. No se le puede asignar a María. Mediadora de todas las gracias. Cuando la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a ir viendo versículo por versículo. ¿Ya? Siempre virgen. La Biblia no dice que María fue siempre virgen. Dice que concibió a Jesús en forma virginal, que confirma la profecía dada unos 750 años antes de que Jesucristo naciera, en Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué decía o dice Isaías 7, 14? El Señor mismo a Israel os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estaba escrito. Pero José con María se juntaron, o José estaba de puro adorno, y tuvieron hijos. Y por eso después le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Los católicos dicen, no eran los primos. O sea, no eran los hermanos, eran los primos. Entonces la madre era la tía. Absurdo, era María y los hermanos. Y de hecho la pregunta que hacían los nazarenos, los que vivían en Nazaret, decían, pero si nosotros conocemos a este no es el carpintero de Galilea, no se ha criado con nosotros. Nosotros no conocemos a sus hermanos y hermanas, y da los nombres de los hermanos de Jesús, los nombres de los varones. Sigo diciendo, seguimos enseñando. Inmaculada Concepción, o sea, ha llegado a ser tan tremenda la hiperdulía, el lugar sobredimensionado que se le da a María, que dicen que María fue concebida de una forma totalmente distinta
cualquier ser humano, cuando eso solamente se le adjudica a Jesucristo, no a María. Por eso llaman siempre Virgen Inmaculada Concepción, esposa del Espíritu Santo. ¿Dónde la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene esposa? Intercesora, patrona de Chile, la llaman acá en nuestro país, sin pecado concebida, a ese nivel, o sea, no nació con el pecado original, el camino a Cristo y un montón de otros títulos que le dan. ¿Qué dice la Biblia? Jesucristo dice en San Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. Si algunos dicen a Cristo por María, Jesucristo nos dice, vengan a mí por María, ¿no? Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. En San Juan 6, versículo 37, me parece que es 36, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y Jesucristo en San Juan 14, versículo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si dicen que María es como una puerta, es como una ventana, es como una escalera para llegar a Jesús, Jesucristo en San Juan capítulo 10, verso 1 dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Ya citamos 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No dice que María le ayuda. En 1 San Juan capítulo 2, versículo 1 al 2 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El único Salvador se llama Jesucristo, y Él lo dijo en la casa de Cornelio. Él dice, creo que es Lucas 16, verso 10. Dice, y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. El apóstol Pablo dice, señala, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El único que puede salvar es Jesucristo. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El abogado es Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 7, verso 25, el autor de esa epístola dice que Jesucristo puede salvar perfectamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ella. Entonces los católicos, como nosotros enseñamos esto, dicen, es que ellos no aman a María, la aborrecen. Mentira. María fue una gran mujer de Dios, fue una sierva de Dios. Y se dice que era muy joven, era una doncella cuando el ángel Gabriel la visitó. Pero ella no tiene ningún poder en el cielo para redimir a nadie. Ella no murió en la cruz del Calvario, ella no derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpios. Ella no vino a morir por nuestros pecados. Ella no es la corredentora ni la mediadora de todas las gracias. Ella no es nuestro abogado. Eso no es verdad. Eso es una mentira gigantesca y satánica. Entonces decir que nosotros los evangélicos no amamos a María es una calumnia grave. Además de extremadamente tendenciosa. Quien tal cosa afirma, o bien está inmerso en el más profundo desconocimiento, o sea, es un ignorante total, tiene ignorancia supina, o bien solo pretende tomar ventaja de una mentira infame, con tal de plantar en la gente un profundo sentimiento de desconfianza y de odio a los que somos evangélicos o protestantes, quienes así supuestamente obren. Nada más lejos de la realidad que suponer que el cristiano no ama a la Virgen María, esposa de José y madre de Jesús, partiendo de la simplísima base de que no existe el menor motivo para no hacerlo, y muchos para guardarle amor fraternal conforme a lo registrado en la Escritura. En este punto es por demás necesario aclarar que el cristiano evangélico reconoce una diferencia abismante entre la bienaventurada Virgen hebrea, llamada María, personaje bíblico, y la semidiosa, honrada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, denominada Santísima Virgen, en la confesión del año 975, Inmaculada concebida sin pecado, Reina del Universo, como hemos dicho, Madre de Dios, Trono de la Sabiduría, Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora, Madre de la Iglesia, Frente de Santidad y Perfección de la Iglesia, Esperanza del Mundo, etcétera, etcétera. Todos estos títulos y muchos más que los líderes católicos le dan a María
no tiene ningún fundamento bíblico. Es que el gran problema, hermano, del catolicismo romano es un alejamiento absoluto y total de las Sagradas Escrituras. Porque ellos dicen creer en la Biblia, pero como no pueden demostrar por la Biblia la gran cantidad de mentiras que los católicos líderes le han enseñado a los católicos feligreses, es que dicen, bueno, eso no está escrito en la Biblia, pero lo dice la tradición oral o eclesiástica. ¿Qué es la tradición oral? Aquella doctrina o enseñanza que no está escrita en la Biblia y que se transmite de boca en boca. Que el abuelo, ¿no es cierto?, al hijo, y el hijo al nieto, y el nieto al bisnieto, y el bisnieto al tataranieto, y el tataranieto al tataranieto, y así se va traspasando una cantidad de información que nada está registrado en las Sagradas Escrituras. Porque si nosotros no hablamos conforme a la palabra, estamos pecando. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice tácitamente que si alguno habla o enseña o predica, debe hacerlo conforme a las palabras de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. La mente es frágil. Por eso el Señor, cuando le mostró a Juan en el Apocalipsis todo lo que vendría, le dijo que lo tenía que escribir todo. ¿Por qué lo tuvo que escribir? ¿Por qué no lo transmitió oralmente? Tenía que escribirlo porque esa es la orden de Dios. Y a esto nosotros le llamamos el Sagrado Libro, o también le llamamos las Sagradas Escrituras. La Biblia nos habla de la tradición. De hecho, Jesucristo justamente fustigó y encaró a los fariseos diciendo: vosotros habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Se dice o se cree que los líderes religiosos tenían por lo menos 616 tradiciones que le habían agregado a la Biblia, cosas que no estaban escritas y que para ellos eran incluso más importantes que las mismas escrituras. Eso le dijo el Señor y le reprochó a los líderes hebreos. Y cuando los católicos, en una forma tan absurda, los líderes dicen: nosotros no adoramos a María, la veneramos, es lo más ridículo y estúpido que puede haber, porque venerar es un sinónimo de adorar. Ellos dicen que no. Si usted dice que usted venera a María y no la adora, si usted le besa los pies a una imagen de María, le besa las manos a María, le reza el rosario a María, invoca el nombre de María, cree en el poder redentor de María, usted le levanta altares a María, le prende velas a María, le cambia las flores a María, la traspasa o la lleva en un altar de un lugar a otro con mucho respeto a María, le celebra el mes de María, le reza a María, cree que María es mediadora, cree que María es corredentora, cree que María es la reina del cielo, cree que María es la madre o la patrona de Chile. No la está adorando entonces. ¿A qué se llama eso? ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Los católicos son tan ridículos que cuando un pastor ora y los hermanos se arrodillan, dicen: ve, se está arrodillando ante el pastor. Todos sabemos que los hermanos nunca se van a arrodillar ante el pastor. Se van a arrodillar ante el Señor para que el pastor ore por ellos. Entonces, todos estos conceptos católicos, que los católicos a mí me dan pena, de verdad que son patéticos. Yo le vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de ninguna persona porque ellos a mí no me han hecho ningún daño. Pero los católicos son patéticos. Y esos católicos que están en las redes sociales tratando de ser católicos fundamentalistas, que promueven al famoso padre, ¿no es cierto?, Luis Vaca, le llamo yo a Luis Toro, Luis Vaca. Luis Vaca no tiene idea de la Biblia. Es un analfabeto bíblico. Por favor, si el gran problema de los católicos, aparte de no haberse convertido de corazón en Jesucristo, es que tienen un desconocimiento abismante, impresionante de la Escritura. Los testigos de Jehová son falsos, los adventistas son falsos, los mormones son falsos, pero por lo menos ellos tienen un poquito más de conocimiento bíblico. Pero los católicos no saben nada. Fíjese que hace unos 2 o 3 días atrás me llamó una señora católica, muy respetuosa ella. Y yo le hablé un poco firme, pero no fui respetuoso. No son ni un solo versículo bíblico en una 25 minutos hemos estado conversando. No son un solo versículo bíblico. Y me decía: pero ¿por qué es tan importante la Biblia, pastor? Si el amor. Sí, hermana, o sea, señora. Le decía yo: sí, señora. Es verdad que el amor es importante. Pero si nosotros vamos a predicar, tenemos que predicar la palabra. Y nuestra fe tiene que estar en armonía. Y esta señora no entendía, porque a veces hasta los hermanos son ignorantes de la Biblia. Yo he encontrado hermanos, hasta pastores, hermanas, que en honor a las escrituras no les gusta que hablemos de estos temas porque dicen que nosotros estamos ofendiendo otras religiones. Y ellos dicen: a nosotros no nos enseñan a ofender. Bueno, no le enseñaron a ofender porque los católicos mataron 60.000 franceses evangélicos protestantes en la noche de San Bartolomé. No le enseñaron, ¿no es cierto? Parece que no. No, sí le enseñaron.
y son responsables de la muerte de miles de personas que no se ajustaban a las doctrinas de enseñanzas católicas. Así que no me digan de nosotros en nuestra religión nos enseñan a odiar. Es que nosotros no odiamos a las personas. Nosotros estamos contra el sistema. Dios no está a favor de la Iglesia Católica, porque en Apocalipsis, capítulo 17, que muestra las características que identifican a la gran ramera, que no es otra que la Iglesia Católica, porque yo ya esto lo he posteado, lo he publicado, lo he predicado, lo he enseñado por años. Toda la descripción de Apocalipsis 17 concuerda y armoniza no un 90%, ni un 95%, ni un 97%, sino un 100% con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y si usted va al otro capítulo, el 18, hay un juicio. Si Dios amara a la Iglesia Católica y fuera su iglesia, como Dios la va a enjuiciar y la va a destruir el Vaticano, la Iglesia Católica, la gran ramera, porque ha sido guarida de toda ave inmunda, de toda ave de rapiña, de toda blasfemia y herejía. No es una cuestión que yo crea. Y los más grandes reformadores, los grandes predicadores del Evangelio, todos hace años atrás, porque ahora los pastores han cambiado mucho, tienen miedo de decir estas cosas, decían sin ningún empacho y sin ningún sentimiento de odio que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Esto no es falta de amor, no es odiosidad, no estamos instando al odio, ni siquiera estamos dividiendo, porque nosotros no estamos unidos con la Iglesia Católica, así que no nos podíamos dividir si nunca ha habido unión. ¿Cómo nos vamos a unir de una unión que no existe? La Iglesia Católica es falsa. Y estamos derribando mitos católicos usando las Sagradas Escrituras. ¿Y saben lo increíble que uno necesita la Escritura? Que ellos prefieran mantenerse con sus creencias, aceptar sus dogmas, aceptar la tradición eclesiástica u oral y no aceptar lo que está escrito. Resisten la verdad. Es una de las características de la persona que no conoce a Jesucristo, que no es creyente de verdad, rechaza la verdad, rechaza las Escrituras, no puede aceptar la palabra, prefiere vivir bajo el engaño. Y nosotros, los protestantes, nunca hemos creído que María deba ser odiada, menospreciada y menoscabada. Lo que pasa es que nosotros no le podemos dar un lugar que la Biblia no le da a María. Y cuando dicen que Jesucristo, en la boda de Caná, le dijo que fueran donde María para que María intercediera, que ahí María está intercediendo. Después viene todo el ministerio de Cristo, 3 años y medio. Nunca Jesús llamó a María para que María intercediera. Nunca un pescador, un leproso, un ciego, un cojo, un paralítico, un pobre, un menesteroso usó a María para que María fuera a interceder delante de Jesús. Ese pasaje lo toman los católicos porque no tienen a qué manochar. No tienen a qué manochar porque no saben de la Biblia, desconocen la Escritura, y como además la Biblia, si la leen, no respalda sus creencias falsas, van a tratar de manipular la Escritura y sacar textos de contextos. Eso que se llama en términos teológicos la descontextualización de las Escrituras, para hacer creer que la Biblia apoya un dogma. No, la Biblia no fue escrita para apoyar dogmas. La Biblia no fue escrita para apoyar mis creencias. Yo me tengo que ajustar a lo que la Biblia dice, y si alguien no habla conforme a la palabra, sencillamente no le ha amanecido. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, aleluya, para toda buena obra. Que Dios nos bendiga en gran manera. Derribando mitos católicos, nosotros creemos en María, nunca hemos dicho que odiamos a María, pero la María que la Iglesia Católica presenta, la María que la Iglesia Católica adora, venera, a la cual le invoca, la ha colocado en un lugar que no corresponde, no es la María de la Biblia. Que Dios les bendiga, y le repito, le reitero, todos estos posteos que son tan interesantes y que son verdaderos estudios bíblicos, por favor compártalo con todos sus contactos, porque es necesario que la palabra de Dios, aleluya, corra y sea glorificada. Yo tengo, y si algún hermano me escribe en mi WhatsApp, yo le voy a mandar las 41 preguntas, que no las hice yo, las hizo un hermano de otro país, que los católicos no han podido responder. Se las ha enviado a más de 500 católicos, 41 preguntas, y los católicos no las pueden responder, precisamente en base a las creencias de dogmas católicos que no tienen ningún asiento, que no tienen ningún asidero, que no tienen ninguna base, que no tienen ningún fundamento escritural. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Para siempre permanece Jehová tu palabra en los cielos.
Y la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, aleluya, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos ustedes. Comparta con todo su contacto este interesante tema, y como siempre decimos, y con la frase que siempre nos despedimos: Maranata, Cristo viene. Momentos terroríficos en Estados Unidos. Hay fallecidos producto de los tornados. Las cifras van aumentando hasta este minuto que grabamos este video a 11 personas. Gran parte del sur y la zona centro ha sido dañada en Estados Unidos. Arkansas ha sido golpeado fuertemente. Los habitantes del área de Little Rock también fueron golpeados por los tornados. Coches volcados, árboles gigantescos arrancados desde el suelo, líneas telefónicas rotas y casas destrozadas. Es lo que se está viviendo en Estados Unidos. Daños tremendos en la ciudad de Wynne, en la zona noreste del estado. Ha quedado cortada en dos por los daños de este a oeste. Así lo ha dicho la alcaldesa del lugar. Situación lamentable que se está viviendo en Estados Unidos con este tornado gigantesco. Diferentes tipos de runners, solo una forma de hidratarse. Gatorade Maratón de Santiago. ¿Qué ocurre? Rusia le dice a los Estados Unidos que tiene armas disponibles para destruir y desaparecer a Estados Unidos si Estados Unidos pone en peligro a Rusia. ¿Y qué es peligro para Rusia? Perder la guerra. Sean todos bienvenidos a un directo con tu hermano y amigo Gabito Rodríguez. Mire, en el día de hoy. Wow. Saludos a todo el pueblo que me sigue y que me ve a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Especialmente nuestro pueblo, Estados Unidos. La cantidad tremenda de pueblo que nos ven y nos escuchan desde México, todo Centroamérica, Dios mío, Sudamérica, Colombia, que tenemos un pueblo gigante en Colombia, en Perú, en Chile. Dios mío, una bendición tremenda. Ya estamos cuadrando una gran cruzada evangelística por todo Latinoamérica. Así que pronto estaremos en tu país predicando el evangelio, como la gloriosa campaña que tuvimos en Chile recientemente, que fue algo impresionante. En este momento, pueblo, hay una situación muy fuerte que se está dando. Iglesia, todos los que están en este momento y pueden de alguna manera ayudar a que esto corra, el sistema no lo va a hacer. Escúcheme, usted está en principio de dolores, en un momento único y crucial de los tiempos finales. Por lo tanto, es importante de que seamos el pueblo que empuja el mensaje, porque el sistema no quiere. Y escúcheme bien, porque le voy a hablar con claridad, y esto le debe importar a todo nuestro hemisferio, desde Canadá hasta Chile, Argentina,
y todo el Caribe. Esto es serio lo que está sucediendo. No me importa que los que están entretenidos en los TikTok y viendo memes consideren que nosotros estamos exagerando la nota. No, no estamos exagerando la nota. Esto es noticia crucial e importante. Número uno, muy importante. La gran caída que tuvo ayer la bolsa de valores de los Estados Unidos está fortaleciendo duramente a China y todo su sistema económico. Tranquilo, que yo sé que usted no sabe que esto sucedió, probablemente porque el sistema no quiere que usted se entere. En este momento, la prensa internacional está hablando concerniente a lo que está ocurriendo, y Rusia le lanza una amenaza a los Estados Unidos, y Rusia tiene armamento para esto. Tiene el Satán 2, un misil que no puede ser detenido con ninguna tecnología conocida que pudiera tener los Estados Unidos ni ninguna nación. Satán 2 tiene la capacidad de desaparecer todo un estado del nivel de Texas. Es una tecnología de potencia nuclear enorme y terrible. Y Rusia le acaba de enviar una amenaza a los Estados Unidos. Rusia sabe, China sabe que en este preciso momento, iglesia, Estados Unidos está en el momento más delicado. Está en el momento para ellos lograr lo que quieren. Este es el momento para... China sabe que este es el momento para ellos adelantar sus causas. Aquí usted no coma cuento ni del sistema ni de los políticos. Los gobiernos sin capacidad económica, con mensajes muy raros, salgan de los dólares. Usted no puede ver eso. Es todo lo que está ocurriendo. Y yo me siento muy tranquilo de decir, se los vengo diciendo. Y escúcheme bien, en este momento, tanto China como Rusia huelen sangre. Porque económicamente, vamos a hablar de esta gran realidad. Escúcheme bien, que se lo voy a decir. Económicamente, solamente un mal manejo gigante de China podrá poner a Estados Unidos nuevamente arriba. En este momento, China está o al nivel de Estados Unidos o por encima. Todavía no lo sé, porque tengo que esperar un mes o 2 meses para decirle claramente el nivel que está. Pero luce, China se comporta como quien tiene el control del mundo. Y esto me eriza la piel, y esto es serio lo que le estoy hablando, y no tengo miedo en decirlo, porque ustedes saben, a Dios sea toda la gloria, que yo le he hablado a ustedes todo lo que está sucediendo con claridad. Ahora, ¿qué le queda a Estados Unidos para recuperar lo que ha perdido? Le voy a decir con mucha claridad. Y lo sabe China y lo sabe Rusia. Le queda una sola cosa: el poder militar. Y le voy a decir algo que no se lo iba a hablar ahora. Por favor, compartan esto, porque esto es sumamente importante. Si no me equivoco, fuera de China, Rusia tiene 2 bases. Fuera de China, Rusia tiene como 6 o 7 bases. Se lo voy a decir de manera mental, porque creo que lo tenía aquí y se me desapareció. Creo que China tiene 2, Rusia tiene 6 o 7 bases, pero Estados Unidos tiene más de 250 bases, más de 250 bases militares alrededor del planeta Tierra. Eso es terrible. Las que se conocen. Eso sin contar los barcos, los portaaviones, los buques de guerra que Estados Unidos tiene un poderío militar enorme. Pero si algo nos enseñó esta guerra de Ucrania, que Rusia es la segunda potencia con el ejército y el armamento militar más grande del mundo, nos enseñó que no se trata de la capacidad o de la potencia de armamento que usted tenga. Se trata de quién lo usa, las estrategias de guerra, porque es increíble que Ucrania le ha hecho un frente a un ejército poderoso que se supone, y usted me dice si es cierto o no, que cuando comenzó el conflicto
la gente decía, o los expertos decían, que era en 3 días era suficiente para que Rusia viniera y se quedara con Kiev. Ya va más de un año y no han llegado a Kiev. O sea, que no se trata de la poderío militar, se trata de quién está detrás y quién lo usa. ¿Ok? Para que usted vea esto. Y todavía en este momento Rusia no ha podido llegar a Kiev. Se recuerda cuando Biden le dijo al presidente, a Zelensky, le dijo, voy a enviar por ti para sacarte de ahí. Que hasta Estados Unidos veía imposible que Rusia no conquistara a Ucrania. Se recuerda, por favor, los que han estado pendientes de lo que está sucediendo, porque yo sé que la gente cree que la guerra se acabó, porque el sistema se ha encargado de que usted crea eso, pero la verdad es que estamos en el punto crítico. Estados Unidos le queda, lo único que le queda, a Estados Unidos no le queda otra cosa que utilizar la fuerza militar, que es lo único que tienen en este momento más poderoso que cualquier gobierno que exista sobre la faz de la tierra. Escúchame lo que me están viendo y pueden compartir este video, por favor, porque les estoy hablando las cosas directas, de forma directa y de forma verdadera. Biden ya no tiene fuerza política en todo Sudamérica. Todo Sudamérica. Usted se dio cuenta que todos los políticos que Estados Unidos o Biden señaló como el que debía ganar las elecciones, todos perdieron. Eso no sucedía antes. Eso está sucediendo ahora. En Centroamérica, los países están profundizando relaciones con China. Y en esta semana, hasta Honduras, El Salvador, México, Nicaragua, entre otros, están profundizando, se están cambiando de bando. Lo quiera usted aceptar o no, políticamente Estados Unidos no tiene voz de la misma manera de los últimos tiempos. ¿Cuál es la fuerza de la nación? Muy sencillo. Se llama, verá, no tiene fuerza política. 1. Fuerza económica. 2. Hay una situación económica que tiene sacudido el mundo entero. Quien está un poco mejor se llama China. Esa es la verdad. Entonces son 3 fuerzas. Fuerza política se le ha ido cayendo. Fuerza económica se le ha ido cayendo al mundo entero. Hay una crisis económica. Y número 3, fuerza militar. ¿Qué le queda? Fuerza militar. ¿Qué ocurre? Rusia le dice a los Estados Unidos que tiene armas disponibles para destruir y desaparecer a Estados Unidos si Estados Unidos pone en peligro a Rusia. ¿Y qué es peligro para Rusia? Perder la guerra. Todo lo que me están viendo en esta hora, en principio de dolores, cualquier cosa puede suceder. Y méteselo aquí y entiéndalo. Justo antes del rapto de la iglesia, muchas cosas difíciles de entender pueden suceder. Yo le pido al ejército del Señor, solamente si usted comparte este video, esto va a llegar. Yo no me voy a callar. El mundo va a cambiar, o ya cambió para siempre. Te lo repito, el mundo cambió para siempre. Pero tranquilo, tú estás en todo tu derecho de dudar. Tranquilo, espera el golpe. Hay quienes son sabios. El avisado ve el mal y se esconde, y el más el necio recibe el daño. Tú escoges de los que prefieren agarrar el golpe, como los hombres antes del diluvio que esperaron que la puerta se cerrara para hacer algo. Yo te digo a ti, si usted es de los mismos, de los que va a esperar que el golpe llegue, yo te recomiendo que no seas así. Nos vemos luego, porque tengo hoy mucha información para ustedes
Y gracias por los que comparten este video y a los que de alguna manera, amén, tiran un corazón para arriba. Dios me lo bendiga. Nos vemos luego. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez, pastor de la iglesia Movimiento Avivamiento. En Asturias, los servicios de emergencia han trabajado sin descanso durante las últimas horas. Según las autoridades, la mayoría de los incendios ya están estabilizados o controlados y ahora preocupa sobre todo la parte occidental. Allí se han quemado unas 10.000 hectáreas. Una de las zonas más afectadas ha sido el Monte Naranco, donde comienzan a evaluar los daños. De momento quedan 2 incendios activos que, eso sí, evolucionan favorablemente. Sí, pues mirad, desde de 120 incendios que había ayer activos, han pasado hoy a 70, todos están estabilizados ya, excepto esos 2 que decís, en Parres y en Belmonte, pero dicen que no están preocupados los bomberos y que seguramente en las próximas horas también pasen a estar estabilizados. ¿Y por qué ha mejorado tanto la situación en Asturias? Sobre todo gracias a ese trabajo incansable de 700 efectivos que llevan aquí 3 días trabajando día y noche, también de la gente que está ayudando y sobre todo hoy de la lluvia, de la bendita lluvia, como dicen aquí en Asturias, porque a lo largo de la mañana ha llovido de manera abundante por momentos, de manera intermitente, y eso está ayudando mucho en las labores de extinción. En total, aquí en el concejo de Valdés y Tineo, la parte occidental asturiana más afectada, el incendio son 60 kilómetros de perímetro y las primeras estimaciones hablan ya de 10.000 hectáreas calcinadas. La situación evoluciona favorablemente en Asturias. El número de focos activos disminuye hasta los 70, aunque se han quemado 10.000 hectáreas. La jornada fue bastante fructífera en cuanto a las labores de extinción. Las condiciones meteorológicas nos ayudaron bastante a que nuestros trabajos fueran mucho más eficaces. El presidente del Principado, Adrián Barbón, califica estos incendios de acto terrorista. Y son terroristas porque la estrategia que se ha seguido en esta ocasión está claramente destinada y dedicada a causar daño. Que pudo haber cientos de muertos a lo largo de estos días. Ahora los esfuerzos se centran en el concejo de Valdés y de Tineo, donde el perímetro del incendio alcanza los 60 kilómetros y preocupa la situación. Bueno, miedo ni te cuento. Tengo casi 80 años y no había pasado tanto miedo en mi vida. Así ha quedado este área de servicio en Quintana totalmente calcinado. Las llamas llegaron hasta esta furgoneta de comida rápida. Los operarios trabajan para restablecer la línea telefónica incendiada. Se quemaron más o menos unos 3 kilómetros de cable de 2 tramos de fibra. Aunque los vecinos están más tranquilos. De aquí para allá ya está todo apagado. Aunque quede algún rescollo, alguna brasa, eso desaparece por sí. El Principado solicitará la declaración de zona catastrófica. En Gandesa, en Tarragona, a esta hora también estamos muy pendientes de un incendio forestal en la Sierra de Pandols. Ya se han desplegado 26 dotaciones terrestres y 3 medios aéreos. Las fuertes rachas de viento podrían complicar las labores de extinción.
Aquí en el Parque Natural de la Montaña de Montserrat nos encontramos con el nivel más alto de riesgo de incendio de toda Cataluña. Por eso la Generalitat ha activado el nivel 3 del plan Alfa. Esto significa que no se puede acceder a esta zona natural, no se puede pasear por ella, tampoco se puede hacer fuego y también están prohibidas las actividades agrícolas. Sí que se puede acceder únicamente a la zona del monasterio. Riesgo de incendio que se repite también en los 4 municipios de esta zona, como en Monistrol de Montserrat. Hace 10 años que no se producía una situación de alerta similar en esta época del año. Además, en toda Cataluña hay prácticamente 300 municipios en nivel 2 de alerta por incendio. Agentes de la Guardia Civil continúan investigando. Investigando este trágico accidente que se producía en torno a las 9 de la mañana. Según nos confirmaba el alcalde, se baraja que el vehículo perdió el control en esta pronunciada curva, se chocó contra un poste de luz y se precipitó desde unos 4 metros de altura. En el interior del vehículo viajaban, como decíais, 6 jóvenes, 4 de ellos han fallecido, 2 chicas y 2 chicos, una de ellas de tan solo 17 años. El conductor se encuentra en estado grave y hay un 6º ocupante que resultó herido leve. Entre las posibles causas se baraja el exceso de velocidad, la falta de señalización de la curva y también la lluvia. Los hechos sucedían de madrugada en este barrio pamplonés de Ripagaña. Un hombre que tenía una orden de alejamiento respecto de su exmujer se presentaba por sorpresa en el domicilio familiar. Tras atacar a una de sus hijas con un cuchillo en la cabeza, se ha arrojado al vacío por la ventana. La mujer logró huir de la vivienda con otros 2 hijos menores de edad. La familia apenas llevaba residiendo en la zona desde hace unos días. Tanto el hombre como la hija agredida permanecen hospitalizados, pero su pronóstico es leve. Fuentes policiales investigan si lo sucedido podría tratarse de un caso de violencia machista. Y la ONU alerta del riesgo del despliegue de armas nucleares en Bielorrusia que impulsa Moscú, y lo hace el día en el que Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es rotatoria y mensual. Kiev ha llamado al boicot y Estados Unidos asegura que tiene las manos atadas porque Rusia es miembro permanente del Consejo. El Kremlin asegura que ejercerá la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU como un país responsable, dice, de la comunidad internacional. Su embajador ante Naciones Unidas ha dicho que no se puede privar a Rusia de ese derecho, tampoco de su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad, un estatus que heredaron de la URSS y que reconoce oficialmente, asegura la comunidad internacional. El Kremlin también ha dicho que esa agenda mensual rotatoria será intensa. Por cierto, Rusia también presidía el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en febrero de 2022, el mes que lanzaron la invasión de Ucrania. Ucrania considera inadmisible que Rusia asuma la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad y critica que el mecanismo del máximo órgano de la ONU no pueda ser revertido. Es una broma de mal gusto, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, quien argumenta que Rusia lleva a cabo una guerra colonial en Ucrania. El presidente Zelensky se ha referido al posible despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, asegurando que demuestra el fracaso de la reunión de Xi Jinping con Putin en Moscú. Sobre el terreno se sigue combatiendo intensamente aquí en el Donbass. La viceministra de Defensa, Hanna Maliar, ha reconocido avances rusos en el interior de Bakhmut, aunque asegura que los ucranianos han recuperado posiciones en los alrededores de la ciudad. El lunes se espera que Donald Trump viaje desde su residencia en Florida hasta aquí, hasta Nueva York, duerma en la Torre Trump y se entregue al día siguiente. Le ficharán y previsiblemente hacia las 8:15 de la noche, hora peninsular española, comparezca ante el juez para la lectura de cargos que probablemente no se hagan públicos hasta ese momento. Sin embargo, los medios estadounidenses, algunos de ellos, apuntan a que son decenas de delitos fiscales, al menos uno de ellos grave y que por tanto
podría suponer penas de cárcel. La abogada del expresidente avanza que Trump se declarará inocente y que por ese tipo de delitos debería salir en libertad sin fianza. Aquí preocupa la seguridad. Una de las aliadas de Trump, la congresista Marjorie Taylor Greene, dice que vendrá aquí a manifestarse, aunque las protestas trumpistas estos días han sido anecdóticas. Por otro lado, la Fiscalía de Manhattan recrimina a algunos congresistas republicanos que le sigan el juego a Trump en esto. Después de intentar socavar el sistema electoral en 2020, el expresidente intenta ahora desacreditar el sistema judicial que estrecha el cerco en torno a él. Aquí en la Plaza de San Pedro del Vaticano todo está ya preparado para celebrar la misa de mañana, la del Domingo de Ramos. Y si había dudas sobre la presencia del Papa Francisco, él mismo se ha encargado de despejarlas a la salida del hospital. Sí, celebraré la misa, ha dicho. Hoy le hemos visto muy sonriente, ya recuperado, cuando ha salido del coche para saludar a los periodistas. Nos ha contado que el miércoles, después de la audiencia general, sintió un malestar y por eso decidieron llevarle al hospital. Al final ha sido una bronquitis vírica que se ha curado en 3 días. A las puertas del centro hospitalario se le ha acercado una pareja que perdió ayer a su hijo y el Papa no ha dudado en abrazar a la mujer para consolarla. Después se ha desplazado a la Basílica de Santa María la Mayor, es ya una costumbre para agradecer que todo haya ido bien y ya ha regresado a su residencia de Santa Marta tras los muros del Vaticano. Illinois, instantes después de que parte del techo de un local colapsara en medio de un concierto de heavy metal. Los hierros que lo sustentaban cayeron sobre los asistentes, unas 260 personas. Es uno de nuestros lugares patrimoniales y ver el daño causado es desolador. Una semana después de que un tornado en Mississippi matara a 25 personas, en Illinois y Arkansas se repiten las imágenes. Casas destruidas, árboles arrancados de raíz, vehículos volcados. El viento era extremadamente peligroso. Entró por unas puertas dobles y pasó a través de mi casa por la puerta delantera. Este conductor ha captado 2 tornados que se movían por tierra, mostrando la amplitud de la tormenta. En Arkansas e Illinois, unas 300.000 personas han pasado esta noche sin electricidad. 15 millones de ciudadanos están en alerta en las grandes llanuras del medio oeste, sur y este de Estados Unidos por violentos tornados y les piden que permanezcan en lugares seguros. Se esperan tormentas eléctricas severas, capaces de producir fuertes vientos, lluvias intensas y granizo de grandes dimensiones. También se esperan intensas nevadas en los Grandes Lagos. En Castaño sabemos que el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Hola amigos de KL, tenemos en Melipilla un incendio bastante grande en el cerro del sector Santa Filomena. Está trabajando bomberos, estuvieron trabajando aviones hace un momento. Un incendio que no se detiene. Durante todo el día ha estado así. Y siguen las conjunciones planetarias a la vez. Ahí tenemos a la Luna. Fíjense que tenemos a la Luna, está el planeta Marte que no se ve mucho. Está atardeciendo aún acá. Pasamos por ahí, por las llamas del incendio que están cerca de acá, como ustedes observan. Y tenemos la zona también ahí, justamente el gran planeta Venus, el lucero de la tarde en este minuto. Más abajo está Júpiter, Mercurio,
el Sol. Tenemos la conjunción entonces con Urano, Marte, la Luna. Pero como ustedes ven, el foco del incendio está allí bien cerca. Así que estamos en una situación en este minuto de emergencia en esa zona de los cerros de Santa Filomena, en Melipilla, región metropolitana de Chile, estaría ubicado este incendio. Entonces atentos también con la alineación planetaria que continúa, y como les he dicho en el canal, alerta con la actividad sísmica a nivel mundial. Tenemos muchos sismos que se están generando, así que atentos a ello. Acá haciendo el reporte desde la zona KL Videos. Hay una noticia que se ha realizado en los últimos días, no solamente en medios cristianos, sino también seculares, y se trata de 2 diputados judíos ortodoxos en Israel, quienes han propuesto una terrible ley que prohibiría a los cristianos predicar en el nombre de Cristo en aquella tierra, por lo que se trata de una fuerte amenaza para la expansión del evangelio en Israel y que ha conmocionado al mundo evangélico en todo el mundo. Y rápidamente surge la gran pregunta de si estaremos viendo ya el inicio de la gran tribulación y la persecución en contra de la iglesia. ¿Qué pasará a continuación? ¿Se aprobará esta ley? Sabes que en este video vamos a comentar esta gran noticia y al final del mismo te voy a dar mi parecer sobre si estamos o no viendo desde este momento el inicio de la persecución en contra de la iglesia y lo que yo creo que sucederá en los próximos años a la luz de la palabra. Pero antes te voy a pedir que nos dejes un fuerte like a este video para apoyarnos y que si eres nuevo a nuestro canal te suscribas ahora mismo y que active la campana de notificaciones, porque aquí cada miércoles subimos en que dice la Biblia videos sumamente interesantes para edificarte y enseñarte la palabra de Dios, pero también responder a tus grandes preguntas acerca de la palabra. Así que déjanos un fuerte like, suscríbete y comenzamos ya con este interesante video. Muy bien, como les venía diciendo, según uno de los medios de comunicación más respetables en cuanto a noticias de Israel se refiere, y cuyo enlace de hecho dejaré en la descripción del video para que usted pueda saber más sobre esta noticia, se comenta que recientemente un par de políticos judíos ultraortodoxos de gran relevancia y peso político allá en Israel, digamos que propusieron una iniciativa de ley que prohibiría, oiga esto, la predicación del evangelio en sus tierras, y esta legislación prohibiría terminalmente que personas de cualquier fe intenten compartir sus puntos de vista con otra persona, ya sea en privado o a través de algún medio de comunicación, con la intención de convertirle a su religión. Y aunque es verdad que esta ley se aplicaría inicialmente a todas las religiones, las 2 personas que propusieron esta ley hicieron un fuerte hincapié en que el propósito principal sería detener en específico a los misioneros cristianos para que no hablasen más del nombre de Jesús en Israel, por lo que vemos que se trata exactamente de un ataque directo al evangelio como tal. En esta propuesta, el castigo por predicar el evangelio sería de 1 año de cárcel si se predica a un adulto y 2 si se evangeliza a un menor de edad. Y como es evidente, esta ley no solamente atacaría directamente los derechos de libertad de expresión y religión que cualquier país democrático debería tener, sino que además representaría una fuerte amenaza para los cristianos en particular. Según estuve leyendo, afortunadamente el primer ministro de Israel anunció en su cuenta de Twitter que no permitirían que tal ley fuera aprobada y que afectara a la comunidad cristiana, por lo que pareciera que tal ley no será aprobada por ahora. Pero menciono esta noticia porque tan solo el hecho de proponer
tal medida satánica en contra del Evangelio refleja muy bien el odio que hay por parte de ciertas personas en contra del nombre de Cristo, y nos avisa además la persecución que se pudiera desencadenar muy pronto, porque nadie puede descartar que tal medida sea aprobada pronto. Y de hecho, le garantizo a usted, según lo que la Biblia enseña, que vendrá un día cuando tal ley será aprobada no solamente en Israel, sino en el Medio Oriente y el mundo entero, cuando el anticristo y el falso profeta creen la única religión ecuménica del mundo y persigan a los cristianos. Y sabes que esto me recuerda muchísimo a la persecución que hubo en Jerusalén, precisamente en contra de la iglesia primitiva en aquel entonces. La palabra enseña que los fariseos, la secta judía más fuerte del momento, arrestó a los apóstoles del Señor y les amenazaron, prohibiéndoles que hablasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque, oiga esto, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Aquella persecución se extendió luego por toda Jerusalén y Judea a través de hombres como por ejemplo Saulo en su momento, quienes persiguieron la iglesia del Señor para llevar cautivos o presos a los cristianos y hasta matarles, por lo que vemos que ya desde aquel entonces había persecución en contra del nombre de Cristo, hasta el punto de encarcelar y matar a cualquiera que hablara abiertamente del Evangelio. Hoy en día tenemos también cierta persecución en medio nuestro, porque en países como por ejemplo Corea del Norte, China y aún muchos países de la ventana 1040, el Evangelio es prohibido y perseguido. Y aún en los Estados Unidos estamos viendo ya matices de persecución política e ideológica en contra del nombre de Jesús y el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿por qué será que hay en el mundo tanto odio en contra del Evangelio? ¿Por qué estamos viendo tantos intentos de frenar la obra de Dios y la predicación del nombre de Cristo? Y creo que esto se debe principalmente a tres razones. Primero, porque el diablo odia el nombre de Jesús por lo que éste representa. La Biblia enseña que el nombre de Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre, aleluya, y a través del cual somos salvos. La palabra establece en Hechos 10:43 que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. También en ese nombre tenemos comunión para con el Padre, tenemos sanidad, restauración y aún hasta poder y autoridad sobre los demonios en el mismo nombre de Jesucristo. El mismo Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y es por esto que el enemigo, el diablo, odia tanto el nombre de Jesucristo y desea prohibir la predicación de ese nombre, porque a través de él las vidas son libres de las garras del diablo y son salvados. Escribe un fuerte amén en los comentarios si crees esto conmigo. En segundo lugar, el diablo odia la predicación del Evangelio porque éste enseña verdades que cambian la vida de las personas, doctrinas que moldean para bien el espíritu, la moral y aún hasta el carácter de nuestra sociedad. Y el diablo odia eso porque sabemos que él desea promover leyes que destruyan los matrimonios, la familia y el bienestar del hombre. Él vino para matar y destruir. Pero además el diablo persigue el Evangelio y la iglesia de Cristo porque somos de gran oposición y estorbo a su plan malévolo. Oiga esto, la palabra enseña que Satanás no puede manifestar a su anticristo hasta que sea quitado de en medio lo que le detiene o el que le detiene, lo cual pudiera significar el remanente de la iglesia de Jesucristo, la iglesia llena del Espíritu Santo. Sabemos que somos la sal y la luz que preserva este mundo de corrupción y que el pecado siga creciendo y contaminándolo todo, y es por eso que el diablo nos odia tanto e influencia a personas, presidentes y gobiernos para lanzar leyes que prohíban la predicación del Evangelio, porque él sabe el daño que representamos para su reino diabólico. Y es por eso que estamos viendo personas como estos mencionados en Israel que están intentando combatir el Evangelio, siendo obviamente influenciados por el espíritu del anticristo que ya está en la tierra según la Biblia enseña, aunque también es verdad que un día,
cuando el remanente, la iglesia, sea quitada y levantada al cielo, se manifestará el anticristo y también el falso profeta, quienes prohibirán toda religión, en especial el cristianismo, y formarán una sola religión en el mundo que rinda culto al anticristo. Y la palabra dice que este hombre perseguirá a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo, y los matará. Y sabes que aquí viene la gran pregunta que quizás muchos de ustedes tienen y que han estado esperando hasta este momento para saber la respuesta. ¿Estaremos viendo ya el inicio de esa época de persecución contra la iglesia? ¿Estaremos ya en el inicio de la gran tribulación? Y la respuesta es no. Aún no estamos obviamente en la gran tribulación, pero oye esto, sí estamos viendo ya los dolores de parto de los cuales habló Cristo Jesús en Mateo 24. Creo de hecho muy personalmente que antes del arrebatamiento de la iglesia, la manifestación del anticristo y la gran tribulación sucederán dos cosas. Primero, creo que veremos cierta persecución, cierta persecución contra el evangelio, la iglesia, así como le estamos viendo ya persecución ideológica y también política. Pero creo también en segundo lugar que en medio de esa persecución habrá un avivamiento breve, sí, pero que preparará a la iglesia para el arrebatamiento, y entonces sí, cuando la iglesia sea levantada al cielo, comenzará el tiempo del anticristo, donde habrá un tratado de paz y seguridad en el mundo, engañando a las naciones, y a la mitad de la semana comenzará la persecución contra los cristianos que se hayan quedado en la gran tribulación y aquellos judíos que se conviertan a Cristo Jesús, los cuales obviamente serán millones de millones. Mi hermano querido, te quiero dejar con una palabra de ánimo. Es necesario que aprovechemos la libertad provisional que todavía tenemos en muchos países para hablar de Cristo y que así muchos sean salvos. Sabes que a veces creo que no apreciamos o valoramos la gran bendición que tenemos de poder tener, por ejemplo, una Biblia en casa, leerla, orar en público y predicar la palabra, cuando en muchos países a través de la historia, solamente por el hecho de tener una Biblia en casa, ya eso significaba la misma muerte. Así que pidámosle al Señor valor y denuedo para aprovechar este tiempo que nos queda y predicar el evangelio donde quiera que vayamos, porque pronto el Señor Jesús viene por nosotros y el tiempo se acaba. Muy bien, voy a terminar el video aquí, pero te voy a pedir que nos dejes un fuerte like si este video te bendijo y que lo compartas por favor con otros en tus redes sociales para que también lo puedan ver. Te voy a sugerir por último que veas a continuación un video sumamente interesante que hice sobre la casa abrahámica, aquel centro religioso que abrieron en Arabia Saudita, porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en este video y el plan del anticristo, quien pudiera ya estar presente en medio nuestro, aunque sin manifestarse obviamente. Así que te recomiendo que mires ese video ahora mismo, y recuerda que si deseas apoyar nuestro ministerio, lo puedes hacer visitando la página web que dice la Biblia.tv para que aprendas ahí cómo puedes ayudarnos. Así que un fuerte abrazo y Maranata, Cristo Jesús viene pronto. Soy el pastor Juan José Gil. Wow. Llevo unos días bastante activo y te digo que estoy cansado. Me duele la espalda. Bueno, no quiero decir todo lo que me duele, pero estoy cansado. Sin embargo,
no puedo decir que estoy triste. Estoy feliz porque veo que Dios está haciendo su obra y que nos llama a continuar y nos llama a avanzar. Me estaba acordando de cómo Jesús habla a la iglesia al principio de Apocalipsis. Le habla a las 7 iglesias. Es curioso porque siempre acaba de una forma muy parecida. Es como diciéndoles, podéis vencer. A pesar de todo, a pesar de las tribulaciones, a pesar del dolor, de la angustia, a pesar de la escasez, a pesar de que tengáis problemas, podéis vencer. Y entonces da una promesa para los vencedores. Yo creo que Jesús estaba pensando en el remanente final. Ese remanente de gente de verdad, de gente con fe, dispuestos a todo, con confianza plena en el Señor, con disposición a pelear las batallas. ¿Sabes? En los antiguos tratados de guerra se nos dice, o se cuenta, o se instruye, diciendo que si quieres vencer a tu enemigo, si quieres ser el bando vencedor, tienes que tener una moral más alta que tu enemigo. Y cuando se refiere a moral no se refiere solamente a euforia o ganas de hacer algo. Se trata de algo interior, algo más profundo. Una moral se construye sobre valores y principios. Lo que nos está diciendo, lo que nos dicen los antiguos guerreros, es que tus valores, tus principios, lo que va por dentro de ti, tiene que ser más elevados que los de tu enemigo. Tienes que ser una clase mejor de gente, más noble. De vez en cuando la Biblia nos habla de eso, de gente noble, de gente sincera, de gente que ama a Dios. De hecho, pues está llena de casos así, como vemos en esos personajes que son ejemplos para todos nosotros, desde Noé hasta, bueno, nos faltaría tiempo para contarlos todos, ahí los tienes en Hebreos 11 y muchos más capítulos. Gente como David, que aunque fallara en alguna que otra ocasión, porque era un ser humano como tú y como yo, incluso Elías, nos dice Santiago que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero eran nobles de corazón. Querían hacer la voluntad de Dios, querían hacer bien, querían ayudar al prójimo, querían cumplir la misión, querían vencer. Y esto es el llamado más grande que tenemos todos nosotros, a ser vencedores por nuestra moral, por nuestros valores y principios, por nuestra capacidad de confiar en Dios, por esa fe preciosa que Dios nos ha dado. En este tiempo final, cuando vemos la corrupción avanzar de esta forma, cuando vemos que tristemente la sociedad se está corrompiendo hasta el extremo, cuando vemos que hay tanto y tanto por corregir, que hay tanta maldad en el mundo, que hay tanta violencia, que hay guerras, hay de todo, y peor se está poniendo. Este es el momento de tomar una decisión. Vamos a ser la generación más noble de la historia. Vamos a poner nuestros ojos en Jesús, vamos a limpiarnos, a santificarnos. Sabes, todos tenemos nuestras debilidades. ¿Quién no las tiene? Si Elías las tuvo, si David las tuvo, los discípulos también las tuvieron. Jesús mismo fue tentado de la misma manera que somos tentados nosotros, solo que Él no tuvo pecado. Así que todos tenemos algo en lo que trabajar, algo en lo que luchar para mejorar, para santificarnos, para hacer el bien, para ser un mejor ejemplo, para tener esa moral más elevada, porque nos vamos a enfrentar a fuertes enemigos y tenemos que tener una moral superior.
Entonces, bueno, no quería acabar el día sin dejaros esta reflexión. Somos una generación más noble. Y como Pablo dice, debemos resplandecer como luminares en medio de una generación perversa, en medio de tanta contaminación, en medio de tanta pudredumbre. Y ya sabéis lo que está pasando, el mundo no va mejor, va a peor. Es como la noche. Se acaba el día, llega la noche. Jesús mismo dijo, mientras sea de día tengo que hacer las obras, porque llega la noche cuando será mucho más difícil trabajar. Y habrá momentos en que ni siquiera podremos dar tanto testimonio con nuestros labios, pero siempre podremos dar testimonio con nuestra actitud, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestra nobleza. Cristo está en nosotros, Dios mora en nosotros. Tenemos todas las ventajas para ser esa generación noble, la generación del remanente final. En fin, no quiero ni cansarme más, que ya estoy, ni cansaros a vosotros, que seguramente también lo estéis. Solamente quiero animaros, vamos a levantarnos. Si nos cansamos, descansamos. Si perdemos fuerzas, las recuperamos. Si nos persiguen, nos fortalecemos. Si nos sentimos tristes, alabamos, confiamos en Dios, le buscamos, no perdamos nuestra nobleza. Es nuestra riqueza más grande, nuestra confianza en Dios, nuestra disposición a vivir de acuerdo con su voluntad. Os dejo esto para meditar. Que el Señor os bendiga. Soy el pastor Juan José Gil. Entre las preguntas que se suscitan hoy acerca del final de los tiempos, está siempre como central esta pregunta: ¿cuándo comienza la gran tribulación? De alguna forma lo que buscamos es saber cuándo viene, de manera que podamos estar preparados, tener una idea más exacta, algo así como el que espera el tren y quiere saber a qué hora llega. Bueno, pues la pregunta desde luego merece la pena, es muy interesante y tenemos que prestarle toda la atención que podamos en las Escrituras. No es fácil, es complicado. Primero porque nunca se dice en la Biblia una fecha exacta y por tanto eso lo complica, pero sí nos da pistas. Ahora, las pistas que se siguen normalmente pues tienen que ver, por ejemplo, con la aparición del Anticristo. En Apocalipsis capítulo 13 nos dice en el versículo 5 que la bestia tendrá autoridad, una autoridad limitada en el tiempo por 42 meses, es decir, solo tiene ese tiempo de operación porque efectivamente después viene el reino de Dios y desaparecerá todo lo que se ha construido por el Anticristo y los que gobiernan con él. Bueno, pero ¿cuándo empieza la gran tribulación? Es decir, se empieza en ese momento precisamente, encontramos ese como el punto de referencia, la fecha exacta del inicio de la gran tribulación. Bueno, el mismo concepto de gran tribulación viene de Daniel 12, cuando nos dice al principio del capítulo que vendría un tiempo de angustia tan grande como nunca antes en la historia. Y eso Jesús lo va a retomar en Mateo 24 para decir que sería un tiempo de gran tribulación. Ahí tenemos otra de esas referencias claves, que es Mateo 24, en el versículo 15, que dice: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, instalada en el lugar santo. Pero eso también es impreciso. ¿Qué significa eso? Significa que hay una estatua o algún tipo de ídolo abominable que se pone en el templo en Jerusalén. ¿En qué templo en concreto? Es algo más simbólico
es algo más en relación con el Nuevo Testamento, por ejemplo, que el templo somos nosotros los creyentes y que en nosotros se pone algo. Si ese es el asunto, entonces estaríamos hablando quizá de Apocalipsis 13, 17 y 18, cuando nos habla de la marca de la bestia, es decir, que se va a poner, se va a intentar que todo el mundo lleve esa marca en la mano derecha o en la frente, y nadie va a comprar, nadie va a poder comprar ni vender sin eso puesto. Y entonces, ¿de qué nos estaría hablando? Ya nos está hablando de otra cosa, algo que se pone. La palabra marca, ya sabéis que puede traducirse como tatuaje o puede traducirse como algo que se ha punzado y se ha puesto. Hoy, en un momento de tecnología punta, como lo llamamos, pues vemos que eso sería posible y sería una forma de control, es decir, que todo el mundo tuviera que llevar ese artilugio, ese tatuaje. Podría ser un tatuaje cuántico que es punzado y que se instala en la mano derecha o en la frente, de manera que nadie pueda funcionar sin eso. Eso es lo que consideraríamos la abominación desoladora. Por supuesto, se puede interpretar de otras formas, pero para que lo ubiquemos en nuestro tiempo, esto sería lo más acertado, lo más cercano a algo que pudiera suponer un mecanismo de control. Ahora, para mí, yo quiero daros la impresión de cómo yo lo veo. Yo lo que veo es que Apocalipsis 14 nos da una revelación más cercana. ¿Por qué? Porque nos envía 3 mensajes, cada uno de ellos viene con un ángel, y el primer ángel, el primer mensajero, dice que es predicado el Evangelio en todo el mundo, pero la clave de ese Evangelio que se predica es un Evangelio del tiempo del fin. Es decir, vienen los juicios de Dios y hay que buscar a Dios. Eso sería el resumen de esta forma de mensaje. Claro, eso viene después un segundo que nos dice que ha llegado Babilonia, o la Gran Babel, o la Gran Babilonia, a oídos de Dios o a la memoria de toda la maldad que se ha realizado, porque ha llegado el momento de que caiga, de que vengan juicios sobre la Gran Babel. Ahora, la Gran Babel o Gran Babilonia, para mí estaría representando a la cultura actual, la cultura occidental, es decir, todo lo que hoy podríamos considerar que es quien reina sobre las naciones, quien gobierna. Y esto representaría a Occidente, representaría el poderío occidental, representaría la cultura occidental, representaría todo lo que está en conexión con la economía actual, con el poder militar, con el poder económico, el poder político y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cultura, el idioma y tal que impera hoy, ¿no? Y eso es sin duda Occidente y principalmente enfocado en los centros de poder, como es Estados Unidos, en Nueva York, y es toda la red económica, política, militar, cultural que procede de ahí, ¿no? Entonces eso va a caer, eso tiene que dar paso a algo nuevo de dónde saldrá el poderío de la última bestia o del gobierno mundial, que lo llamamos así, el gobierno mundial del anticristo. Algunos lo identifican con el nuevo orden mundial, pero no sabemos hasta qué punto eso sea con ese nombre, pero sí que va a suponer que se cae lo que hay ahora, ya sea por guerra, ya sea por debacle económica, sea por lo que sea, por otros acontecimientos, pero eso va a terminar. Podría ser, por supuesto, por una guerra, podría ser por unos ataques nucleares, podría ser por un gran reset, un reseteo, es decir, pues una forma de colapso de la economía mundial, y juntamente con ese colapso pues vendría toda la demás debacle
cultural, lingüística o como, en fin, lo que podamos pensar que se esté refiriendo a esa caída de Babilonia. Si lo quieres saber mejor, pues ahí está Apocalipsis 17-18 y ahí se nos dan unas indicaciones de lo que será esa destrucción. ¿Por qué la señalo como el segundo ángel? Porque es justo después de eso que aparece el tercer ángel diciendo que nadie se ponga la marca de la bestia. Es decir, primero tendría que pasar lo que estamos viviendo ahora, la predicación del Evangelio, que se va cada vez más enfocando en los juicios finales, en el tiempo del fin, la venida de Jesús, y después vendrá la caída de Babilonia. Cuando Occidente caiga, entonces es cuando los 10 gobernantes, tal y como nos dice Apocalipsis 17-18, los 10 gobernantes que en ese momento van a tomar el control del mundo, en sustitución de Occidente, entonces lo que van a hacer es implantar un solo gobierno, el gobierno de la bestia, y seguramente el anticristo como cabeza de ese gobierno. Y entonces la marca final de la bestia. Esa marca final, todo apunta a que sea eso, que sea un sistema de control puesto en el ser humano. Con la referencia del 666 y demás. ¿Daría eso lugar a la gran tribulación? Para mí sí, porque supondría un antes y un después, y también en términos de persecución. Como la advertencia del tercer ángel es que nadie se lo ponga porque va a tener repercusiones espirituales muy fuertes, porque eso supondría condenación, es decir, tendría una trascendencia más allá de esta vida, es decir, sería una condenación espiritual y eterna. Entonces, léelo por favor porque ahí están los detalles. Entonces también habrá una gran persecución porque la iglesia, los cristianos, vamos a reaccionar, y otros que no son cristianos también, que no van a estar de acuerdo con eso. Vamos a reaccionar para no dejarnos arrastrar por ese sistema de control. Y entonces ahí vendría esa gran tribulación. Por supuesto, afectará a los creyentes de todo tipo prácticamente, pero especialmente a los cristianos. Entonces, si queremos una fecha, es imposible. No hay una fecha, pero sí tenemos esos puntos de referencia que para mí son la clave. Vamos a predicar el Evangelio, va a venir la caída de Occidente, y entonces va a venir el nuevo gobierno de la bestia. Y a partir de ese momento podemos pensar, ahí empieza la gran tribulación. ¿Cuánto va a durar? Bueno, no sabemos exactamente. La Biblia apunta a que sean 3 años y medio, lo dicen distintos lugares de la Escritura, también en Apocalipsis, pero también en el profeta Daniel. Y entonces, bueno, pues tendríamos el momento de inicio, o el momento de realización de esa gran persecución, pero nos acordamos en Mateo 24-22 que Jesús dice que aquellos días serían acortados porque si no, nadie se salvaría. Entonces, por causa de los escogidos, esos días van a ser acortados. ¿Qué significa eso? Significa que es muy difícil saber cuándo empieza, aunque sí es fácil saber cuándo termina. Termina con la venida de Jesús y con el arrebatamiento final. Entonces, antes de eso, tiene que darse pues todo lo que hemos estado viendo de Apocalipsis 14. En fin, os dejo esta reflexión. Yo sé que estas cosas son complejas, complicadas para saberlas bien, porque son muchos datos, muchas fechas, muchas posibles formas de verlo también, pero por lo menos estemos atentos a esos puntos de Apocalipsis 14. Y entonces nos daremos una idea un poco más exacta de cuál es el itinerario, cuál es el programa de Dios, qué está pasando en la actualidad, por qué, hacia dónde vamos. Y entonces vamos hacia la caída de Babilonia mientras se predica el Evangelio del tiempo del fin y que va a dar paso
a la marca de la bestia. Os dejo con esta reflexión. No he querido alargarme demasiado, solamente responder a esta pregunta que cada vez crece más. ¿Cuándo cabe esperar que empiece la gran tribulación? Espero que os ayude. Que el Señor os bendiga. Ahora sí. Estamos en el aire, ahora sí. Estamos al aire, Tulio. Ya, listo.